no pasa nada, ya nos Sí, sí, entendemos, sí. ¿no? Sí, 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 Es correcto. perfectamente. Venga, hecho. Hola, Venga. buenas. Y dejando un primer saludillo que nos habéis pillado aquí ensayando la obra de teatro. Nada, hoy tenéis clase con Luis Francisco, que ya es un pro del Click Meeting, y vosotros también, así que yo me voy off, dejaré los cascos puestos, si ocurriese algo, me echáis un grito, ¿vale? A pasar buena tarde. Hola, pues muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Hola, 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 hola. Muy bien, así me gusta. Con fuerza para afrontar el nuevo tema que vamos a coger hoy, que es un tema que a mí particularmente me encanta, es de mis preferidos, ¿vale? Pero es de mis preferidos por la importancia que tiene dentro del ámbito del marketing y de ser capaces de conseguir que al final pues nuestros públicos sepan de nosotros independientemente de, pues, de las acciones que vendamos al público cliente, que no solamente tenemos clientes, sino que tenemos más públicos a los que dirigirnos. Bueno, pues eso es lo que vamos a trabajar hoy, ¿de acuerdo? Hoy es nuevo módulo de comunicación. Comunicación, como digo, no comercial, no directamente vinculada a lo que sería la obtención de, pues de clientes y de ventas, sino dirigida a, pues a conseguir otro tipo de objetivos diferentes a los que estamos planteando, ¿vale? Bueno, pues como siempre, volvemos a presentación, empezamos toda la explicación, os voy explicando en qué consiste el módulo, cómo vamos a desarrollarlo, etcétera, y a partir de ahí, pues vamos abriendo turno de preguntas, me preguntáis sobre la marcha y si queréis, y como digo, abiertos a que me vayáis diciendo lo que queráis, ¿vale? Bueno, título del módulo, módulo comunicación interna y externa en las organizaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver que hay una parte fundamental dentro del marketing y que cada vez está tomando más peso, que es considerar a los empleados, considerar todo lo que tiene que ver de comunicación dentro de la propia organización como un público más al que dirigirnos. Y bueno, hoy en día es difícil que hagamos una política de comunicación hacia afuera si previamente no la hemos hecho hacia adentro. O también podemos decir que si hemos hecho la comunicación hacia afuera sin haber hecho la de dentro, pues generamos muchas incompatibilidades, muchas ineficiencias y bastantes problemas. Por lo tanto, módulo a tener muy en cuenta y sobre todo cuantos más seamos en una organización, más importancia va a tener la parte interna, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver comunicación externa, pero desde una perspectiva un poco más corporativa. Vamos a verlo, como os decía, fuera del ámbito comercial. No estamos hablando ya de otro tipo de estrategias que hemos visto, pues publicidad, imagen corporativa, merchandising, marketing directo, eventos, perfecto. Todo eso es comunicación en general dentro de las estrategias de ataque, pero hay otro tipo de estrategias que tienen que ver con mensajes más corporativos, más sofisticados, que intentan conseguir presencia, visibilidad, principalmente en uno de los ámbitos, que son los medios, aunque vamos a ver que no son los únicos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en eso es lo que vamos a trabajar. Estaremos hoy miércoles y el próximo miércoles para finalizar el módulo, por tanto, 2 sesiones, y la segunda sesión es la que vamos a hacer como un monográfico, ¿de acuerdo? Yo inicialmente tenía previsto dedicar esas horas en clase a hacer el trabajo, primeramente, o sea, hacerlo como si fuese un taller. Mi idea era dedicar pues la mitad de la sesión a haber hecho la explicación y el resto dejarlo en clase. Bueno, pues vamos a hacer toda la sesión del próximo miércoles dedicada a daros la explicación, con lo cual vamos a ocupar la hora que tenemos de trabajo expositivo y os daré las pautas para que hagáis el trabajo que os voy a pedir y que va a ser el trabajo evaluable, ¿de acuerdo? Vais a ver que es un trabajo muy entretenido, va a ser un trabajo muy ameno, yo creo que vais a aprender muchísimo, muchísimo por la potencia que tiene desarrollar esta herramienta y lo mejor que puedo hacer es hablar en primera persona y cuando os muestre ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces os voy a mostrar ejemplos que yo he hecho y lo que yo he conseguido, que no ha sido poco, aunque esté mal decirlo, pero no ha sido poco cuando he hecho este tipo de estrategias, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues os voy a enseñar cosas y si no me da tiempo enseñaroslas, os diré dónde verlas, que las tengo todas publicadas para que las podamos ver, ¿de acuerdo? Bueno, pues comunicación interna y externa. Como siempre, empezamos con el trabajo. El trabajo evaluable, que como digo, tendrá su punto importante la semana que viene, voy a dar el monográfico, con lo cual no vais a poder avanzar mucho esta semana.
pero os voy a dar 15 días más a partir de la semana que viene para que hagáis el trabajo, ¿vale? Es decir, lo entregaremos el día 15 de mayo vía plataforma en Moodle, como siempre, y lo que quiero es que hagáis una práctica específica sobre una de las materias de comunicación externa, que es lo que se conoce como publicity, ¿de acuerdo? Concretamente dentro de publicity vamos a trabajar las notas de prensa, dentro de las muchas cosas que hay, pero vamos a trabajar el monográfico, las notas de prensa, y lo que quiero es que hagáis un trabajo específico de una nota de prensa que desarrollaréis sobre el caso Global Case que estéis abordando en este momento, ¿de acuerdo? Entonces es tan sencillo como esto, decidir un mensaje y diseñar una estrategia de comunicación externa basada en publicity, principalmente a través de una nota de prensa, ¿de acuerdo? Muy sencillito y como digo, pues las explicaciones os las voy dando sobre la marcha. Hoy vamos a afrontar primeramente comunicación interna, ¿de acuerdo? Empezaremos externa prácticamente al final de la sesión, terminaré explicación de comunicación externa la próxima semana y os daré la semana que viene en esa misma clase las pautas para que hagáis este trabajo, ¿de acuerdo? En el monográfico de notas de prensa. Bueno, pues si no hay ninguna duda, a ver, Imene, que nos está lanzando aquí una pregunta, a ver. Pues lo dicho, es algo que me incorporéis alguna pregunta aparte de la de Imene. En principio, vale, sí, seguimos usando el mismo Global Case. Os lancé una comunicación de los nuevos Global Cases, si no me equivoco. Os lancé, cuando acabasteis la exposición la semana pasada, os lancé en el foro, os lancé una comunicación de los nuevos Global que teníais asignados. Si no es así, por favor, me ponéis que no es correcto, ¿vale? Aquí en un momentito y os lo matizo, pero si no me equivoco lo hice. Vale, pues perfecto. Pues sobre el nuevo Global Case que os he asignado, ¿vale, Imene? Venga, pues así lo hacemos. Empezamos. De acuerdo. Hasta el momento lo que habéis estado trabajando es un tipo de público muy concreto, ¿de acuerdo? Hasta el momento hemos estado viendo estrategias relacionadas con clientes. Bien con clientes que tenemos ya, que se conoce como clientes actuales, o bien con clientes que podríais tener, que se conoce como clientes potenciales. Pero, como digo, hasta el momento hemos estado trabajando desde una perspectiva de ventas, ¿de acuerdo? Con estrategias comerciales, con finalidad de objetivos comerciales, ¿vale? Es decir, hemos estado trabajando con estos dos tipos de públicos que os estoy marcando ahora mismo, ¿de acuerdo? Es decir, con aquellos que son susceptibles, con aquellos que es factible que os compren como clientes. ¿Qué ocurre? Pues que dentro de una organización os vais a encontrar que no solo existen públicos a los que os interesa comunicar, ¿de acuerdo?, que sean susceptibles de generar una venta, sino que puede ocurrir que existan públicos a los que os interese enviar mensajes, pero no con una finalidad de venta, sino con otro tipo de objetivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de comunicación a nivel de organización, no a nivel de departamento únicamente de marketing, sino a nivel de organización, tenéis que contemplar que existen diferentes públicos de comunicación, diferentes públicos con los que vais a tener que estar relacionándoos de manera continua y, por lo tanto, vais a tener que tener una política de comunicación específica con cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que determinamos es que existen muchos más públicos que a los que les vendemos. Y eso es lo que se conoce como los mercados de relación. ¿De acuerdo? Mercados de relación. ¿Qué son los mercados de relación? Bueno, pues tenemos, por un lado, dos tipos de públicos a los que les vamos a generar transacciones, pero tenemos muchos otros a los que no les vamos a generar transacciones. Por ejemplo, tenemos que trabajar con nuestros empleados, es decir, con lo que se conoce como el mercado interno o la parte de relación de segmento interno. Tenemos que trabajar a nuestros proveedores, tenemos que trabajar a nuestros competidores, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a relacionar con ellos, qué tipos de mensajes nos vamos a darles. Y aunque os parezca mentira, los competidores son un mercado con el que hay que relacionarse mucho, hay que tenerlo muy, muy presente y hay que generar sinergias. Si os dijera la cantidad de trabajo que a mí me ha venido por culpa de mis competidores, pues mucho. ¿Y por qué? Pues porque me llevo bien con ellos. Llevarse bien no quiere decir en absoluto decirle mi estrategia ni ir de tonto por la vida. Pero bueno, por eso existen las asociaciones de empresas del mismo sector, ¿de acuerdo? Empresas que son similares y que se agrupan porque juntas hacen más fuerza, ¿no? Pues hay que relacionarse con los competidores, hay que tenerlos atados en corto, pero
hay que tener presente que sí, que hay que relacionarse con ellos y hay que saber que están ahí. Muy importante, mercados de socios, los partners, los colaboradores. Puede haber socios en muchos ámbitos, otro tipo de empresas con las que nos interese reunirnos, con las que nos interese estar juntos. Pues también hay que hacer políticas de relación con ellos y de comunicación. Hay que hacer comunicación y relación con lo que sería el cuerpo de la administración, es decir, órganos gubernamentales, administración pública, porque en muchos casos incluso pueden llegar a ser clientes nuestros o en otros casos simplemente lo que nos interesa es relacionarlos porque tenemos algún tipo de objetivo en el cual ellos están inmersos, bien tributario, bien financiero, bien de prescripción, etcétera, ¿no? Tenemos luego los prescriptores, que son públicos a los que nosotros nos vamos a dirigir, no porque nos vayan a comprar, sino porque ellos tienen poder de recomendación frente a aquellos que sí que nos compran, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante tener prescriptores que nos ayuden a vender, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que comunicar al prescriptor para que el prescriptor comunique o se relacione a su vez con el que a mí me interesa, ¿de acuerdo? Yo también les llamo canalizadores, ¿de acuerdo? Yo hay veces que trabajo una estrategia de canalización directa, es decir, alguien que puede hablar de mí, alguien que puede recomendarme, alguien que puede tirar de mí, ¿vale? Hay veces que esos propios prescriptores son clientes que ya tenemos, ¿de acuerdo? En este caso, si un cliente habla bien de mí, no lo trabajo como prescriptor, sino que lo trabajo como cliente fidelizado, ¿de acuerdo? Prescriptor es alguien que no te compra, no tiene por qué cumplir las características de un cliente, pero sí que puede tener valor para el cliente, ¿de acuerdo? Tiene un valor, tiene un poder de comunicación, tiene un poder de influencia sobre el cliente. En este caso, los famosos influencers en el medio digital estarían dentro de los prescriptores siempre y cuando no les paguemos, ¿de acuerdo? Cuando pagamos a un prescriptor se convierte en un trabajador interno prácticamente. Es una política casi interna porque forma parte de mi plantilla comercial, aunque no sea en plantilla administrativa, ¿de acuerdo? Plantilla laboral. Pero cuando un prescriptor le pagamos, deja de ser prescriptor para ser agente comercial mío, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y por último, voy a decir casi el grupo de relación al que más me interesa trabajar de una forma diferente es el de los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Que es al que vamos a trabajar con estrategias concretas y al que os voy a dar unas pautas muy específicas, porque tiene mucho valor y se puede conseguir mucho, como voy a enseñaros, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos el conjunto de los mercados de relación. Una parte es de venta, otra parte no es de venta. De todos ellos, solamente hay uno que sería comunicación interna, que es el que os he marcado de rojo, y el resto son mercados de comunicación externa, porque se hace fuera de la organización. Ahí tenéis un poco la señal de todo el espectro total de todo el panorama, ¿de acuerdo? A unos les vendemos, a los otros no, pero de los que no les vendemos, una parte es interna y la otra es externa. Bien. ¿Por qué comunicación interna y a qué se debe la comunicación interna? ¿Cuál es su papel en las organizaciones? Bueno, pues vamos a ver que la comunicación interna es algo que es innato en la propia empresa. Es decir, es que quieras o no quieras, tienes que comunicarte con tu gente o con tus compañeros. ¿Por qué? Pues porque la propia operativa, la propia relación personal y de dependencia que existe en las organizaciones hace que los diferentes trabajadores se tengan que relacionar y como consecuencia se están pasando información unos a otros. Es decir, existe intercambio de información entre los miembros de la organización. Por lo tanto, existe comunicación interna en el momento en el que se produce esos intercambios comunicativos. ¿De acuerdo? Ese intercambio de mensajes. ¿Qué pasa? Que hay veces que esto lo hacemos de una manera natural, es decir, de una manera no preparada, de una manera como sale, quiero decir, sin haberla estructurado ni planificado expresamente, y otras veces es una comunicación intencionada, con una serie de objetivos concretos y unos mensajes trabajados y pensados expresamente según el objetivo que tú quieres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que diferenciar entre comunicación interna natural y comunicación interna intencionada. Y segundo, hay veces que esa comunicación la hacemos de una manera informal, es decir, yo pues, puedo decir, me puedo ir a la máquina del café y estar con 3 compañeros de otros departamentos o del departamento comercial y decirle, oye, que sepáis que pasado mañana os voy a mandar un correo electrónico porque voy a lanzar una nueva promoción para vender un poquito más y unos descuentos y no sé qué. ¿Eso qué sería? Pues tal vez una comunicación informal, quería decir. No está trabajada mediante un cauce
oficial, ¿de acuerdo? Está trabajada de una manera poco oficial y puede haber sido intencionadísimo. Es decir, puede ser que yo me haya bajado expresamente a esa hora porque sé que esas personas están a esa hora en la máquina. Es decir, puede ser intencionada, pero es informal porque no he utilizado un cauce formal. Sin embargo, si yo mando un correo electrónico con un mensajito, poniendo en copia a no sé quién, pues es un mensaje formal. O si mando una carta y una presentación, pues formal. O si lo reúno a todos, pues puede ser formal, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos natural o no natural, en este caso intencionada, y por otro lado, formal o informal. La combinación de esas dos es lo que os va a dar la característica del tipo de comunicación que estáis desarrollando. ¿Cuál es la finalidad que tiene todo esto? Pues evidentemente yo lo que quiero es al final hacer piña. Y no solamente hacer piña, es decir, que mis mensajes calen bien en la organización y conseguir que esas personas hagan lo que a mí me interesa que hagan. Es decir, implicarles en el desarrollo de los objetivos de marketing, siempre y cuando evidentemente tengan su papel, siempre y cuando esas personas sean necesarias para conseguir mis objetivos. Y muchas veces incluso al ser muchas personas hay que coordinarlas. Entonces, el tener una buena coordinación en un proyecto va a implicar una comunicación interna muy premeditada, a veces formal, y en el que vamos a intentar que exista interrelación, exista coordinación y sobre todo exista cohesión corporativa. ¿De acuerdo? Bien. Al final, queramos o no queramos, existe lo que llamamos la dependencia mutua. Dependencia mutua es que todos los miembros de una organización están interrelacionados por cosas de dependencia. Uno depende del otro. Yo, como marketing, no puedo conseguir vender más si comercial no vende. Es que yo, como marketing, hay veces que no hablo con el cliente. Entonces, ¿cómo consigo yo al final los objetivos comerciales? Pues porque el de marketing hace una buena campaña, pero el que la ejecuta es no sé quién. ¿Y cómo puede ser al final que el comercial haga no sé qué? Pues porque resulta que el financiero ha puesto el dinero. ¿Y por qué consigo yo al final que no sé qué? Pues porque el de calidad ha hecho. Es decir, existe un conjunto de dependencias tal que al final la cohesión tiene que ser muy importante y de ahí que cada vez se esté trabajando más esta comunicación interna. Hasta tal punto que desde hace ya mucho tiempo todo este tipo de acciones, principalmente comunicativas, que se desarrollan a nivel interno, se conoce como marketing interno. ¿De acuerdo? Que sepamos este concepto, marketing interno y marketing externo. Siempre y cuando hablamos de marketing hacia adentro, todo el marketing que el departamento, todas las estrategias de marketing que hace un departamento comercial y o de marketing para sus empleados, hacia sus trabajadores, hacia toda la organización, sería marketing interno, ¿vale? Bien, importante, tenéis que pensar que no tiene sentido la comunicación externa si no existe una cohesión con la comunicación interna. Y os voy a poner un ejemplo muy claro y que me ha pasado más de una vez en alguna empresa. Una empresa lanza una promoción, la comunicamos a nivel de redes sociales, la comunicamos a nivel de la web y de repente un cliente llama a la empresa, le atiende un trabajador y se entera en ese momento de la promoción. Esto que nos puede parecer absolutamente raro, dices, ¿pero qué dices? ¿Cómo se va a enterar antes? Pues os aseguro que es muy frecuente que el propio cliente se entere antes que algún trabajador. Y cuando existen muchas delegaciones, aún es mucho más complicado. ¿De acuerdo? No os digo nada cuando lo que haces es un cambio estratégico muy fuerte. ¿Vale? A mí se me han dado, por ejemplo, casos en los que he cambiado todo el branding, toda la estrategia de marca de una organización. Pensad, y repito, se me ha dado el caso 300 trabajadores, el caso más grande se me ha dado con 700, ¿vale? He hecho 2 o 3 cambios así muy gordos, uno de 300 y el otro de 700. Es que no se me ocurre lanzar la marca el día que lanzábamos la marca, ese día, o tenía que haberse enterado los trabajadores antes, o en el mismo momento se enteran los trabajadores por cuestiones de que no haya ningún tipo de, pues, que haya una filtración y que se conozca afuera antes de que haga yo la comunicación oficial. Pero me he tenido que buscar la vida. Entonces, hay veces que lo que hemos hecho ha sido trabajar internamente, pues, por ejemplo, una hora antes de hacer la comunicación oficial, pues una hora antes se han enterado. Os voy a poner un ejemplo y os voy a contar una idea que desarrollamos en uno de los proyectos
para que vierais un poco lo importante, ¿no? El cambio de marca que se desarrolló para ser comunicado a todos los clientes en una comunicación oficial a las 10 de la mañana, ¿vale? Se lanzaba oficialmente una comunicación a todos los clientes. A las 9 de la mañana, cuando los trabajadores ese día entraban, para que no hubiera ningún tipo de filtración de esa estrategia, que iba a ser bastante potente para la empresa a la que estábamos trabajando, lo que hicimos fue que a las 9 de la mañana, cuando todo el mundo entraba a su puesto de trabajo, se encontraban un lápiz de memoria, en este caso fue así, fue un lápiz de memoria corporativo con la nueva imagen de la empresa y una especie de tarjeta firmada por la persona, por la presidenta de la empresa, que les decía, por favor, enchúfame, hablando así un poco coloquialmente, decía algo así como, enchúfame nada más empezar. Entonces, todo el mundo enchufaba el lápiz nada más empezar y veían un vídeo que desarrollaban, que había sido grabado evidentemente previamente por la presidenta, en la que les explicaba todo el cambio durante 35 minutos o 40 minutos. Les explicaba todo el cambio de marca, no sé qué, lo veía todo el mundo a la vez, porque eso era muy importante, y una vez que todo el mundo a la vez lo veía, justamente 15 minutos después salía la comunicación que ya estaba programada y pensada, de tal manera que ellos se han enterado antes, pero se han enterado lo suficientemente antes y no mucho antes como para que a mí me salga bien la jugada desde marketing, ¿no? Bueno, pues la coordinación entre ambos es vital. Lo que no puede ser nunca es que un cliente llame y no le pueda ser atendido o que se demuestre que no existe esa comunicación a nivel de la empresa. ¿De acuerdo? Que no existe esa integración de la empresa, porque entonces quedamos como verdaderos idiotas, ¿vale? Y no os digo nada, el cabreo, la mala bilis que haces como trabajador de decir yo aquí no pinto nada, yo soy un cero a la izquierda y aquí la empresa cuenta antes con cualquiera menos conmigo, ¿no? Entonces no puedo conseguir eso porque al final desmotiva. Por lo tanto, por los canales de comunicación interna van a circular mensajes y por los canales de comunicación externa van a circular otros. No necesariamente tienen que ir los mismos mensajes, pero sí que tienen que estar coordinados y hay veces que lo que dices a uno es diferente a lo que dices al otro, aunque al final les estés contando la misma cosa, pero no se lo dices ni de la misma manera ni se lo dices tal vez del mismo modo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, integración de estos elementos. Por favor, esto es muy importante. Si veis, si estáis en alguna empresa en algún momento y veis que se olvida el trabajador, se olvida el resto de empleados, es fundamental que se les haga y que se les trabaje con mucho mimo. También quería reflexionar sobre esta diapositiva, ya os la puse el otro día, pero es fundamental en una organización que haya comunicación interna, porque si no se generan muchas ineficiencias. Y al final las ineficiencias generan dos grandes problemas para la empresa. El primer problema es que se pierde tiempo y el segundo problema es que se generan costes, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos evitar problemas en marketing y que nuestro presupuesto no se nos vaya, ya lo dije el otro día, tenemos que gestionar muy bien nuestra comunicación interna, tenemos que gestionar muy bien los procesos comunicativos, tiene que haber muy buena relación entre todos los departamentos, aunque muchas veces es difícil, porque como cada uno busca sus intereses y hay veces que es muy complicado el unificarnos todos, pues bueno, lo que hay que intentar es minimizar esas ineficiencias, ¿de acuerdo? Que no ocurra lo que parece en esta diapositiva, que como os decía el otro día es bastante típico, ¿no? Que lo que uno piensa es completamente distinto de lo que el otro cree, lo que el otro empieza a desarrollar, lo que el otro quería, lo que el otro ejecuta, lo que el otro paga, lo que el otro al final se lleva, ¿no? Es decir, muy importante que la idea esté muy clara y que se realicen todos los procesos comunicativos que sean necesarios para asegurarnos que todo está coordinado y que todo es coherente. Bien, dos objetivos fundamentales, un poco por resumir lo que os he dicho, ¿vale? Primero, sentimiento de pertenencia. Yo comunico a nivel interno porque quiero que mis trabajadores se sientan parte de la organización, se sientan involucrados, se sientan motivados y se sientan informados con suficiente antelación de las cosas como para que puedan ejecutar bien su trabajo. Objetivo principal, ¿de acuerdo? Motivación, sentimiento de pertenencia, me parece súper importante, ¿de acuerdo? Pero evidentemente, además de esta pertenencia, yo también lo que busco es que se proyecte en ese trabajador la imagen que yo quiera. Es decir, si yo quiero conseguir algo muy concreto, tendré que buscar los mensajes adecuados para que esa comunicación se produzca correctamente y que ese trabajador no tenga por qué transmitir a su vez
los procesos de forma equivocada. O si yo, por ejemplo, lanzo comunicación a nivel externo de promoción de ventas, hay veces que me reúno con el equipo comercial para explicarle correctamente los mensajes que tienen que decir y que no sean ellos los que improvisen un mensaje. Primero, para que el mensaje sea siempre el mismo entre todos y segundo, que no sea un mensaje equivocado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando se tiene que hacer ese proceso de traslado de unos a otros, fundamental que se coordine. ¿De acuerdo? Para mí esos son los dos grandes objetivos de la comunicación interna. ¿Vale? Tener conocimiento, sentirse identificado, sentirse miembro de la organización y segundo, que no haya errores en los mensajes que se puedan llegar a producir hacia ellos. Bien, ¿cuándo se produce con éxito? Esto para mí también es bastante importante, ¿no? Cuando yo comunico internamente, normalmente lo hago con tres posibles ítems, ¿no? Con tres posibles territorios. Primero, hay veces que yo traslado una comunicación interna con el fin de informar. Por ejemplo, a partir de mañana vamos a cambiar el horario. A partir de mañana vamos a cambiar el horario, ya está. Yo simplemente te lo informo, te lo digo para que lo sepas. Eso es informar. Si yo digo a partir de mañana vamos a cambiar el horario, ¿de acuerdo? Ese cambio, esa comunicación, si tal vez no la justifico, si tal vez no la apoyo con una serie de motivos de por qué cambio ese horario, tal vez los trabajadores generen una percepción equivocada o una percepción de abuso o una percepción que no les interesa. Por lo tanto, si yo quiero tener éxito en esa comunicación, no solamente tengo que decirle que no hay, o sea, que vamos a cambiar el horario, sino que tal vez diciéndole el por qué les motivo a que ese mensaje cale mejor en su cabeza. Por lo tanto, un segundo aspecto que es muy importante es el de motivar a la gente cuando tú les trasladas los mensajes. Y evidentemente, el tercero es formarles. ¿Formarles para qué? Para que cuando ellos a su vez tengan que colocar el cartel, les pueda decir, oye, mira, es que el cartel lo tienes que colocar así, cuando un cliente te venga a preguntarte que por qué hemos cambiado el horario, le tienes que decir esto y además les tienes que comentar que lo que estamos intentando es esto, no le vayas a decir que es que tenemos problemas de personal al mediodía, sino que lo que estamos intentando es centrar o repartir mejor el trabajo en función de franjas horarias que antes no trabajábamos o lo que sea, porque de esta manera yo voy a conseguir mis objetivos. Entonces, ¿dónde está el éxito de la organización? El éxito no está en informar, el éxito no está en formar, el éxito no está en motivar solo. El éxito está en que cuando yo haga la comunicación interna, intente pensar de qué manera consigo las tres cosas a la vez. De qué manera informo, formo y motivo para que ese mensaje cale. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es el éxito de una comunicación interna y os garantizo que no es en absoluto fácil, porque cada trabajador tiene sus historias, quiero decir, tiene su forma de pensar, está trabajando en un departamento concreto, cada uno de ellos tiene sus propias preocupaciones, cada uno de ellos tiene sus propios intereses y cada uno de ellos va a ver la información de una manera o de otra. Es más, hay veces que eso les perjudica a nivel de horarios, a nivel de salario o a nivel de vete tú a saber qué historias. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo es la comunicación? Esa comunicación la podéis clasificar desde dos perspectivas. Hay veces que se produce la comunicación en un sentido, vamos a decir, paralelo a los cargos que ocupamos y en otro sentido se produce entre cargos de diferente posición. Voy a explicar esto más claramente, pero esa es la realidad que hay. Es decir, se dice que la comunicación puede ser horizontal o vertical. ¿Cuándo se producirá una comunicación horizontal? Se produce comunicación horizontal cuando las personas que comunican, las personas que se están comunicando, están en una misma posición, ¿de acuerdo? Cuando digan una misma posición significa que uno no depende del otro, no existe una situación de jerarquía entre uno y otro. Es decir, podemos utilizar comunicación horizontal cuando hablamos entre dos empleados o cuando hablamos entre dos directivos, entre dos mandos intermedios, en el que uno no depende del otro, somos como paralelos. ¿Cuándo existe comunicación vertical? Comunicación vertical significa de arriba abajo, ¿de acuerdo? De arriba abajo significa que o bien un estadio comunica con el estamento superior o bien es el superior el que comunica con el estamento inferior, ¿de acuerdo? Es decir, cuando un mando está comunicando a un empleado, eso es vertical, pero el sentido de la comunicación es hacia abajo, por lo tanto se dice que es descendente. O puede ser que un empleado comunique a un jefe, a un superior. Entonces estamos hablando de comunicación vertical, pero ascendente. ¿De acuerdo?
A ver, ¿quién me dice un ejemplo de comunicación vertical ascendente? Comunicación vertical ascendente. Venga, un ejemplo. Hola, hola. Venga, Marta. María, muy bien, venga. Una reunión de desempeño. Ascendente la reunión de desempeño cuando el trabajador esté diciéndole las cosas al superior, ¿de acuerdo? Pedir mejores condiciones de trabajo, correcto. Cuando el trabajador le pide mejores condiciones al superior, estamos en una comunicación vertical ascendente. Muy bien. ¿Cuándo sería descendente? Sentido contrario. Comunicación vertical descendente. Víctor coge la marcha. Venga. Cambios de horario en la plantilla, correcto. Cuando un trabajador es informado por su superior de que va a haber un cambio, muy bien, se está produciendo comunicación descendente. ¿Un ejemplo de comunicación horizontal? Comunicación horizontal. Comentar entre compañeros proyectos, correcto. Eventos sociales, puede ocurrirse, efectivamente. Bien, os pongo yo el ejemplo. ¿Qué sería este caso? El director de marketing está informando a los comerciales sobre las políticas de descuentos que se van a aplicar a partir del próximo mes. Vertical descendente, vertical descendente. María y Marta, vertical descendente. ¿Alguna opinión más? Comunicación asterisco, eso está bien. ¿Alguien piensa que es horizontal? ¿O por qué no? Depende del organigrama. Efectivamente, María, esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Depende. Yo no sé de si eso no. ¿De qué depende? Pues depende de si los comerciales dependen funcionalmente del departamento de marketing. Si hay un director de marketing y un director comercial, ¿de acuerdo? Estos dos hacen horizontal. Cuando el director de comercial habla con sus empleados, es descendente o ascendente. Pero cuando éste habla con los otros, como no hay relación de jerarquía, se considera horizontal porque no existe superioridad de cargo, ¿de acuerdo? Otra cosa es que exista una superioridad, vamos a decir, admitida o concedida, pero no tiene por qué ser formal la superioridad, ¿de acuerdo? Es decir, cuando realmente el cargo ha sido dotado de poder frente a otros cargos, frente a otros puestos, ahí sí que puede ser ascendente o descendente, pero si no, siempre será horizontal, por mucho que el otro sea muy alto y por mucho que el otro sea mucho más bajo, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se ha entendido? Bien. ¿Cuándo se producen las comunicaciones verticales u horizontales? Pues hay veces que lo que hacemos es lanzar mensajes motivacionales simplemente, con lo cual, en este caso, pues casi siempre van a ser mensajes que se pueden dar en todos los casos, ¿de acuerdo? Es bastante común que el director hable con el mando, es bastante común que un mando hable con otro mando para involucrarlo, es bastante común que un mando hable con sus empleados, es decir, ahí podéis tener un poco de todo. Y los operativos, que sería el segundo tipo, es decir, los que son necesarios para generar las operaciones internas, los procesos, el trabajo que se tiene que desarrollar, pues eso ya dependerá de cada organización. Hay veces que podrá darse horizontalmente y otras veces que no. Ya depende un poco del ámbito. Pero es más habitual que operacionalmente sean más verticales que horizontales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son los canales de comunicación interna? Pues hay muchos canales de comunicación interna y, bueno, pues los responsables de recursos humanos, en este caso, pues evidentemente potencian o tratan de potenciar en una organización que existan todos. Nosotros desde marketing vamos a tratar de utilizar vías, canales, puertas
que estén abiertas ya, ¿no? Que sean típicas en las organizaciones. No quiere decir que una empresa utiliza todas o utilice todas. Habrá veces que una empresa utilice más unos, otras veces otros, pero sí que más o menos existen una serie de canales que son muy típicos, ¿de acuerdo? Ejemplos. Pues mirar, lo más común son lo que llamamos las comunicaciones personales, es decir, una persona comunica a otra directamente. ¿Cómo? En una reunión, en una entrevista, cuando hacemos grupos de trabajo, grupos de desarrollo de un proyecto, cuando hacemos formaciones, cuando hacemos sesiones de información, ¿de acuerdo? Estas son las más potentes. Reunimos a las personas, o bien individualmente o bien grupalmente, y les comunicamos directamente lo que estamos interesados de transmitir. Bueno, pues eso se le llama comunicación personal. Hay veces que de esta forma garantizas que todo el mundo reciba la información directamente de ti según lo que tú quieras decirle y de una manera más próxima, trabajando con el mundo social, con el ámbito social, ¿de acuerdo? Con la sociabilidad de las personas. Hay veces que lo que buscamos son medios más impersonales. Por ejemplo, hay veces que lo que tenemos en la organización son revistas o boletines informativos o tenemos alguna newsletter. Bueno, pues serían algún tipo de publicación, ¿no? Pues hay veces que en esas publicaciones hacemos llegar esos mensajes comunicativos internos. Otras veces aprovechamos aquellos soportes en los cuales se coloca la información. Ejemplos típicos, los tablones informativos, los tablones de anuncios, por ejemplo, en la zona del café, que hay veces que hay murales donde vas colocando pues hojas, inscripciones, no sé. Pues hay distintas maneras de hacer esos tablones informativos, ¿de acuerdo? Y evidentemente hay otras organizaciones que utilizan los medios telemáticos o electrónicos para poder desarrollar la comunicación directamente a través de los dispositivos, ¿de acuerdo? Hay veces que lo que hacemos es mandar un simple correo electrónico y otras veces en algunas organizaciones, posiblemente algunos de vosotros ya lo habréis visto o habréis estado trabajando con ellos, las organizaciones tienen lo que se conoce como intranets, ¿no? Son portales de trabajo o portales corporativos en los cuales, bueno, pues se coloca información y tú lo que haces es que te incorporas en esos portales de información y vas accediendo a toda la información que la organización tiene prevista para ti, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son los más habituales. ¿Puede que haya alguno distinto? Pues sí. Por ejemplo, ahí os pongo la foto de un buzón, ¿no? Hay veces en las empresas que existe lo que se llama el buzón de sugerencias, ¿no? Y es una manera en la que yo, como directivo, habilito un canal de comunicación de abajo hacia arriba, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues sería un medio de comunicación ascendente, vertical ascendente. Bueno, pues de esto hay que buscar un poco la fórmula para poder conseguir el objetivo que tú desees, que ya dependerá un poco de lo que se esté buscando. Bien, frente a todo esto, lo que es muy importante no solamente es saber en qué consiste, que ya veis que es bastante sencillo, sino sobre todo las ventajas que tienen. Es decir, si tú trabajas bien la comunicación interna, se desarrollan bastantes objetivos primordiales en el departamento de marketing, ¿vale? Pensad un poco qué ocurre cuando sois vosotros los que recibís la comunicación y es muy fácil entenderlo. Lo primero que hacemos es que nos sentimos partícipes, ¿no? Cuando la comunicación, cuando la organización comunica con nosotros, pues tú te sientes parte de ella, ¿no? Te motiva, si encima te piden participación, te anima a participar, es una comunicación proactiva, es una comunicación que te anima a que tú seas no solamente oyente, sino también generes propuestas, pues evidentemente ayuda, ¿no? Ayuda. Hay veces que ayudan mucho sobre todo a transmitir decisiones, ¿no? Hay veces que la empresa tiene que tomar decisiones y la mejor manera de hacerlo es a través de estos medios comunicativos. Otras veces lo que generan es cohesión por el hecho de que todas las personas se juntan para recibir un mismo mensaje, ¿no? Ayudan sobre todo a convertir la imagen de la empresa en una empresa transparente, ¿no? El hecho de que tú comuniques, el que existan buenos canales y el hecho sobre todo de generar lo que se llama el efecto contagio. El efecto contagio es que tal vez tú no se lo quieres decir a todo el mundo, pero se lo dices a 20 o 25 para que luego la pólvora corra entre ellos y de manera informal se comunica a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues hay veces que tú utilizas esta estrategia, pero es cierto que hay determinados mensajes que las organizaciones corren muy rápido. Entonces, bueno, hay vías en función de lo que quieras obtener y que se puede considerar como importante, ¿no? Y luego también hay una ética social, hay una ética de responsabilidad, ¿no? Es decir, oye, la empresa socialmente responsable es aquella que tiene
como público objetivo a su trabajador, es parte importante de la organización y por tanto tengo que trabajarle y tengo que atenderle y tengo que motivarle y tengo que comunicarle cosas, ¿no? Por lo tanto, hay muchas ventajas de la comunicación interna. ¿Qué pasa si no la haces? Que es lo contrario. ¿Cuáles son los inconvenientes de no hacerla? ¿De acuerdo? Bueno, pues si no trabajamos bien la comunicación interna, se producen una serie de factores bastante negativos. Primero, el factor del secretismo, es decir, oye, yo no sé lo que están pensando, no sé qué, y de repente empieza la gente a pensar. Y entonces se genera una cosa que es muy negativa en las organizaciones, que son los rumores, los bulos, o las tendencias, lo que cada uno cree, que uno se lo comunica al otro, y entonces se genera una desmotivación, se genera como una atmósfera negativa en torno a un determinado tema, y evidentemente esto no es favorable para ningún tipo de empresa. Luego hay veces que tienes que actuar como apagafuegos, es decir, tienes que trabajar para conseguir que esa empresa solucione un problema que se ha generado porque tus trabajadores lo han generado, ¿no? Entonces, tienes que trabajar con temas de resolución de conflictos, precisamente por no haber comunicado bien una determinada cosa, o porque se te generan críticas, es muy típico, si tú no comunicas, se generan rápidamente críticas, o incluso elementos de incoherencia, ¿no? Que no se corresponden con lo que realmente es, o que incluso si tú no comunicas bien, puede ser que haya personas que quieran tomar protagonismo y achacarse determinadas cosas que no les corresponden. Es lo que llamamos el autobombo, ¿no? Que puede ser que una persona asuma una determinada ejecución o incluso que solamente la empresa, que también se llama autobombo, al hecho de que la empresa recibe la comunicación, perdón, el empleado que recibe la comunicación, pero solamente de aquello que es bueno para la organización. Entonces, la sensación de que no hay nada malo, de que se exagera todo, de que la conducta no es apropiada, de que al final no les interesa, bueno, pues es bastante típica, ¿no? Entonces, todo esto hay que intentar solventarlo. Bueno, esto sería comunicación interna. Frente a la comunicación interna, nos encontramos con la comunicación externa de la organización. ¿Cuál sería esa? Bueno, pues sería toda aquella que yo desarrollo con los públicos que os he comentado antes, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que había un montón de públicos. Yo personalmente, dentro de este módulo, como la mayor parte de los otros módulos vais a trabajar pues aspectos relacionados con otras estrategias, yo lo que quiero es trabajar una que, como os decía antes, me parece fundamental, que se conoce como la técnica de comunicación externa hacia los medios de comunicación. A esto se le conoce como publicity, ¿de acuerdo? Y es la que os voy a explicar en el ratito que nos queda. Publicity. Publicity no es lo mismo que publicidad, es completamente diferente. Es parecido, pero no es lo mismo. Publicity, publicidad, diferente, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste publicity? Dicho con palabras coloquiales, conseguir que los demás hablen de ti sin pagar un duro. Conseguir que los demás hablen de ti sin pagarles. ¿Qué diferencia hay con la publicidad? Que la publicidad consigues que los mismos hablen de ti pagándoles. ¿De acuerdo? Cuando tú a alguien le pagas para que hable de ti, eso es publicidad. Pero cuando consigues que ese mismo medio hable de ti pagado, sin que tú estés comprándole económicamente un espacio para que diga lo que tú le has dicho que diga, expresamente tal cual tú se lo has dicho, ¿de acuerdo? Cuando eso se produce, eso es publicidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, diremos que publicity es la obtención de un espacio que de otra manera te saldría económicamente a un determinado precio, pues lo que voy a obtener es un determinado espacio dentro de un medio de comunicación sin que yo lo pague. Y ese medio lo voy a intentar obtener mediante un caramelo, mediante una golosina que les voy a poner a los medios que sea lo suficientemente interesante como para que ellos lo publiquen. ¿De acuerdo? Es lo que llamamos la generación de noticias. Igual que en una página web nosotros generamos contenidos para nuestros públicos, ¿de acuerdo? Es como hacer una generación de un contenido, pero expresamente para que sea otro el que lo publique. ¿De acuerdo? Entonces, esta generación de contenido expresamente pensado para que un medio de comunicación lo publique, es importantísimo, porque de la otra manera tú serías anunciante. Y sin embargo, aquí no eres el que paga, eres el que genera la información, eres la fuente de información del medio para que sea el medio el que publique. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene tres características importantísimas. La primera, que es información divulgada, no es información pagada
ni específicamente desarrollada con unos criterios que el medio me ha dicho, ¿de acuerdo? Para que ocupe el espacio que yo he contratado. No, es información divulgada. Yo tengo que hacer un proceso de divulgación, tengo que hacer un proceso de traslado de esa información hacia el medio, la entidad, etcétera, para que sea el medio el que lo publique. Segundo, se puede generar un 50-50, es decir, una cosa parcial en el cual yo puedo darle una serie de mensajes de divulgación y puedo intentar darle toda la información lo más cuadriculada posible, a ver si tengo la suerte de que me la publica tal cual, ¿de acuerdo? Pero no tengo por qué tener la certeza absoluta de que me va a publicar lo que yo le estoy diciendo. Pero sí que puedo darle divulgación total o simplemente unas pistas suficientes para que sean ellos los que luego preparen todo el contenido, ¿de acuerdo? Mi consejo justamente es intentar darles todo. ¿Todo hasta qué punto? Todo. Todo como tú quieres que te lo publiquen. Porque si se lo das todo y se lo das como ellos lo necesitan, es muy probable que te lo publiquen del mismo modo que tú le has dicho, ¿de acuerdo? Y a las pruebas me voy a remitir luego. ¿Qué es lo que pasa? Que dices, bueno, esto es un chollo, porque esto es gratis. No, no nos engañemos, no es gratis. Es gratis el espacio, pero el trabajo hay que pagarlo. Es decir, hay un trabajo brutal por detrás de conseguir direcciones de los medios, relacionarte con los medios, hacer llamadas, pagar a que alguien te elabore pagar a que alguien lo haga o que alguien dedique tiempo internamente a que lo haga, ¿de acuerdo? A que genere el contenido. Trabajar mucho expresamente, al principio no consigues cosas, luego poco a poco vas consiguiendo. Entonces, es gratis el soporte. Es decir, yo no pago al periódico, pero todo el trabajo que tengo que conseguir para que esto se genere es muy alto. Y de hecho hay empresas que se dedican a ofrecer servicios de relación con los medios. A estas empresas se les llama gabinetes de prensa, ¿vale? Y se dedican a trabajar para las empresas y conseguirles espacios en los medios mediante publicity. Es decir, a generar contenidos de esas empresas para los medios de tal manera que hablen de ellos. Entonces hay veces que si tú quieres conseguir esto también tienes que hacer un poco de, venga, vale, yo te compro un poquito de publicidad y como te compro con publicidad, pues hay veces que te ayudan también por el otro lado, ¿vale? Pero, repito, no es necesario tener que pagar en publicidad para conseguir esto. Y ya os digo que yo en mi caso, yo no he pagado nada a nadie y he conseguido muchísima presencia en medios, sobre todo en los últimos meses con el tema de PQ Visitas, ¿vale? Bueno, ¿cómo se hace publicity? ¿De acuerdo? Bueno, pues hay dos maneras de hacerlo. Ya os he anticipado un poco, ahora voy un poco más deprisa y lo centralizo. Primero, podéis hacerlo internamente, es decir, el propio departamento de marketing lo que hace es que asume esta tarea y crea dentro del departamento de marketing pues la labor, la obligación de que alguien que tenga una capacidad de escritura, de redacción, que tenga un feeling periodístico, pues que escriba y que prepare todo el documento, toda la documentación que tú vas a hacer entrega a los medios para intentar conseguir esas publicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay departamentos de marketing que tienen personas de comunicación y que suelen ser perfiles del ámbito periodístico, ¿vale? Precisamente por ese feeling de proximidad que tienes con los medios, ¿no? El participar. Y mucha gente, incluso en muchas empresas, el responsable de hacer esto es un periodista que previamente ha trabajado en los medios, con lo cual sabe moverse en ellos y consigue mejores las cosas, ¿vale? Esto es muy típico. Y luego la otra posibilidad, como os decía, es contratar un gabinete de comunicación externo, es hacer el outsourcing, es sacar esto fuera de la empresa y contratar a una empresa para que te lo haga, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay empresas especializadas, ya os pondré alguna en el foro para que veáis, ¿eh? Yo he trabajado con algunas de ellas y bueno, pues lo que hacen es que te generan contenidos y sobre todo tienen la puerta de entrada hacia los medios, que es lo más difícil, ¿no? Bien, ¿cómo consigo esto? Bueno, pues hay una serie de técnicas. La habitual y la más común se llama nota de prensa o comunicado de prensa, que es el que vamos a desarrollar la semana que viene. ¿En qué consiste? Pues tú elaboras un documento que se llama nota de prensa, es una noticia, la generas y se la envías a los medios para que la publiquen, ¿de acuerdo? La segunda posibilidad es lo que se denomina carta al director. Es como que tú participas en un medio en el cual el director permite que alguien genere contenido y que aporte contenido, ¿no? Es muy típico, por ejemplo, en las revistas. Sabes que hay un apartado en el que el director
lo que hace es que comenta o da pie a que otros aporten cosas y los publica en ese apartado. Suele ser un apartado pequeñito. Bueno, pues ahí tú puedes mandar información para que lo publiquen en cartas al director. No es el más utilizado es el de arriba. Tercera posibilidad, hacer lo que llamamos una rueda de prensa o una presentación de prensa, ¿vale? Una presentación a los medios. Súper importante, lo que haces es que tú convocas a los medios y les sueltas allí todo el tinglado, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la que más utilizo, bueno, yo utilizo las notas de prensa y las ruedas. Normalmente lo que hago es el que la hago a la inversa, es decir, primero hago la rueda de prensa y en la que les cuento todo, y una vez que he hecho la rueda de prensa, lo que hago luego es que les envío la nota, de tal manera que lo que no hayan cogido en la presentación, pues lo tienen por escrito, ¿no? Entonces, bueno, hago un poco el convenio de las dos cosas, pero es súper interesante lo de las ruedas de prensa porque te da un poder de salir en los medios brutal. Concertar un encuentro con los periodistas para conceder una entrevista, ¿vale? Esto es bastante común. Oye, mira, que te concedo una entrevista con todo el morro. Bueno, pues evidentemente cuanto más importante seas, pues más fácil es que te conceda la entrevista. Hay medios que te permiten pues salir y ya está, ¿no? Incluso hay veces, y esto que quede entre nosotros, como no se va a ver, en los cuales te conceden la entrevista siempre y cuando se la des ya hecha, ¿vale? Entonces, claro, eso está muy bien, porque coges, se la escribes entera y parece que la han escrito ellos. Mirad, os voy a enseñar aquí una rápida para que veáis. Esto, por ejemplo, es una entrevista que van a publicar, todavía no está publicada, os la enseño porque la van a cambiar, pero esto que estáis viendo ahora mismo, que visitas la nueva forma de hacer turismo familiar y aprender jugando y no sé qué, y que parece que me hacen entrevistas porque, no sé si lo veis aquí, os lo voy a poner un poquito más en grande, veis que hay un formato aquí de pregunta, qué caracteriza Peque Visitas, parece que me están haciendo una entrevista, ¿verdad? Bueno, pues os garantizo que lo he escrito todo yo, ¿vale? Todo, todo, todo. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto es conseguir que alguien esté dispuesto a publicar esto. Evidentemente, si tú tienes la suficiente fuerza como para tener esa publicación, pues evidentemente, el medio está interesado en publicarlo. Bueno, pues eso sería entrevista, ¿de acuerdo? Hay veces que tú te ofreces a conceder la entrevista y otras veces no, ¿de acuerdo? Lo más típico de las entrevistas, por ejemplo, es en la radio, ¿vale? Luego os diré dónde podéis ver un poquito de todo esto a través de Peque Visitas, ¿vale? Porque las he recopilado todas. Entonces, yo he hecho la rueda de prensa y hay veces que como consecuencia de la rueda de prensa, como tengo a un periodista allí mismo, ay, ¿no habéis visto nada? Disculpadme, esperad un segundín que vuelvo. Se supone que tendríais que haberlo visto. Esperad un segundito, que vuelvo a compartir, ¿vale? No sé si lo estáis viendo ahora. Vale, perfecto. Vale, pues os decía, esto es un artículo que va a salir publicado en una revista, ¿vale? Lo voy a cambiar ahora y va a salir en febrero. Ya lo tenía todo apalabrado con la revista, que es una revista bastante de bastante difusión aquí, sobre todo en Aragón. Y va a salir en febrero y bueno, yo les pedí que no me lo sacaran en febrero porque nos han paralizado todo como consecuencia de la crisis del coronavirus. Pero esto, por ejemplo, iba a salir en febrero y ahora estamos esperando para ver cuándo se abre un poco para que cuando salga, pues evidentemente la gente pueda disfrutar de Peque Visitas, porque ahora no pueden hacer nada. Entonces, pero bueno, lo que os decía, si vosotros veis el formato, que parece que está, es decir, parece que hay una pregunta y una respuesta, parece que hay una pregunta y una respuesta, y si empezamos a leer, que ya os pasaré la correcta el día que salga y tal, ya os la enseñaré. Pero esta parece que está escrita y redactada como si me hubieran hecho, como si fuesen ellos los que escriben, que eso es lo más importante, que tiene que parecer que escriben ellos. Cuando realmente lo he escrito todo yo, he puesto todo yo, le he pasado yo las fotos y ellos lo único que han hecho ha sido maquetarlo en el formato de la revista que tienen ellos con las columnas que tiene y tal.
¿vale? ¿Te pidieron ellos que se lo mandaras así? No, 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 yo les he pasado solamente el texto, ellos lo han maquetado, pero todo se lo he pasado yo en un Word, ¿vale? Todo en un Word, escrito, tal cual. Ellos lo que normalmente te dicen es, oye, pásamelo para 2.500 palabras. Y eso es lo chungo, porque tal vez tú tenías preparado 4.500. Yo tenía una de 5.000. Y me dijeron, si metemos foto, tienes que dejarlo a 2.000. Y entonces, claro, pues dices que primo la foto o el texto. Como les meta mucho texto, nada. Entonces fui quitando, entonces bueno, les dije, mira, si te lo dejo en 2.500, que... Y entonces al final pues vas contando las palabras, no una a una, con la función de Word, pero al final te ajustas a lo que ellos te dicen para que te quepa en el espacio que te conceden, ¿vale? Ese es un espacio que me concedieron página completa y entonces todo lo que entre ahí, pues eso para mí. Repito, ¿esto por qué fue? Pues primero porque estuve mucho tiempo detrás del director y al final un día lo conocí, me presenté, tal, pues tengo una idea estupenda, lo invité a un café, y le tuve que contar todo el proyecto. Y una vez que le conté el proyecto, le dije, mira, esto es súper interesante, ahora mismo estoy con Dinópolis, tú no sé qué, Y claro, a partir de ahí dijo, ostras, igual te concedo media página, hombre, media página, como que esto es muy potente, que va a salir otra. Claro, se lo tuve que vender, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pilar, no he oído a ningún periodista que pida a la gente que le pase sus entrevistas con palabras. Pues sí. En algunos, estoy hablando de la opción de entrevistas en las cuales nosotros se lo damos. Ojo, yo no estoy diciendo que todas sean así. Hay veces en las cuales tú te ofreces y entonces viene el periodista y te hace la entrevista, ¿de acuerdo? Pero repito que hay veces incluso en las cuales tú te puedes ofrecer. Yo en este caso les dije, mira, para que no os cueste nada, yo os lo voy a dar por escrito ya y vosotros lo ajustáis. Incluso yo me ofrecía que ellos lo ajustasen. ¿De acuerdo? Pero lo que quería era intentar escribir todo el mensaje yo para que fuera lo que yo controlo. ¿De acuerdo? Y lo último es participar en conferencias, en ponencias, en desayunos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un poco por terminar este apartado, ¿vale? Importantísimo, ventajas que tiene. Primero, no pagamos nada, es un mensaje no pagado, no cuesta nada. Y muchas veces lo que realmente cuesta esto es un dineral. Pero un dineral, como veremos, en el tema de presupuestos la semana que viene, el lunes. Veremos cuánto cuestan los espacios. Cuesta muchísimo dinero, ¿vale? Si yo llego a medir cuánto dinero me ha ocupado, me ha supuesto todo lo que tiene que ver con Petevisitas de los dos últimos lanzamientos, estaría hablando de muchísimos miles de euros, lo que me hubiera costado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, una página de Heraldo te puede costar 3.000 euros, 4.000 euros, ¿vale? Yo he hecho 5, ¿vale? He salido en no sé cuántos medios digitales, hemos hecho no sé cuántas apariciones en radio, eso es imposible valorarlo, bueno, imposible, es que es muchísimo, ¿vale? He salido en televisión 3 o 4 veces, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. ¿Qué me ha supuesto? Que para 3 minutos de televisión me he tenido que recorrer 400 kilómetros, pues sí, pero he salido 3 minutos en televisión, que 3 minutos en televisión es una pasta, ¿vale? Entonces, bueno, importante. Bueno, y por curiosidad, ahora con el tema del confinamiento en Aragón Televisión están repitiendo programas. Entonces, hace 3 meses salí en un programa y de repente el domingo empiezan a mandarme mensajitos por WhatsApp. Oye, Luis, que está saliendo en la tele, que está saliendo en la tele. Y me lo puse y digo, coño, será una repetición porque yo no he hecho nada para salir. Y era la repetición, con lo cual el mismo ha salido 2 veces. O sea, me chupé 6 minutos, 3 y 3, ¿no? Bueno, pues mira, me salí en ese sentido, pues mira, para llenar contenidos no han aprovechado, ¿no? ¿Cuál es el gran inconveniente? Y con esto casi cerramos. Que no controlas el mensaje. ¿Qué significa eso? Pues que publican lo que les da la gana. Y hay medios que te ponen verdaderas tonterías y salvajadas. ¿Por qué? Pues porque lo que tú querías decir se lo has dicho, pero ellos han cogido y le han dado la vuelta y le han aplicado y no sé qué, no sé cuántas. Vale, a mí con Petevisitas me está pasando que tengo que centrar muy bien el mensaje para que no digan lo que no es, ¿vale? No pueden decir, es que las Petevisitas de Dinópolis, no, perdona, que no son de Dinópolis, que son mías. ¿De acuerdo? Pero claro, yo tengo que conseguir que eso quede claro, porque la imagen de Dinópolis es muy potente, la imagen de la ciudadela es muy potente, y yo soy un pequeñito. Pero claro, ojo, que el valor lo estoy dando yo. Entonces, tengo que conseguir que el mensaje sea el que yo quiero que sea, ¿vale? Y luego, la dificultad de saber cuándo es de interés para un medio. Hay veces que tú, claro, que para ti te parece súper importante y el medio no te hace ni caso. Entonces, es fundamental poder dar importancia a lo que queremos en el momento que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, como recomendación, ¿vale? Podéis
visitar la página de Pequevisitas, ¿de acuerdo? Y dentro de la página de Pequevisitas tenéis un apartado, no sé si a ver, tenéis un apartado específico de prensa. ¿Vale? Estoy compartiendo pantalla. ¿Lo veis ahora mismo que estoy compartiendo pantalla? ¿Sí? Vale. Aquí en Pequevisitas tenéis aquí arriba Pequevisitas en los medios y lo que vais a ver, cosa que os aconsejo que hagáis, es que veáis todas las publicaciones que hemos conseguido que se hable de nosotros, ¿vale? Tenéis las que hemos conseguido en territorio Dinópolis y las que hemos conseguido en Ciudadela, ¿vale? Tenemos muchísimas, ¿vale? Lo que os animo a que hagáis es que busquéis qué es lo que tienen en común, porque ahí es donde está la verdadera esencia de todo. Si os dais cuenta, cuando echéis un vistazo y escuchéis un poco todo, radio, televisión, etcétera, radio y televisión, digo yo lo que me da la gana, porque paso me ponen el micrófono, pero todo lo que es medio escrito, en todo sale, si os dais cuenta, lo mismo. Y eso es porque mandé la misma nota de prensa y la mandé muy bien elaborada, con todos los materiales incluidos gráficos, para que ellos digan, ostras, lo voy a publicar y como mucho quitaré para ajustarme al espacio que tenga. ¿De acuerdo? ¿No lo veis? ¿Me decís que no lo veis? Bueno, pues hacemos una cosa. Os voy a abrir un foro con el enlace y lo veis, ¿vale? Así lo podéis ver directamente. Y así lo dejo también, además, puesto para todo el mundo, incluidos los que no están. ¿De acuerdo? Ya me voy, Jonathan, que ya lo sé. No, al revés. No. Venía a participar de la clase, que yo sí que lo he visto. Venga. Porque no, que es una broma. Lo de los precios de la publicidad que estabas diciendo es impresionante porque estos días nos están bombardeando con emails, con propuestas y efectivamente son unos precios brutales. Sí. El tipo de publicidad que tú estás hablando, desde luego, hay que tenerla muy en cuenta. Y ya está. Muy bien. Claro, esto es más caro que el jamón. Sí, es más ya caro que el jamón. lo veremos el lunes. El lunes cuando hablemos de presupuestos y cuando hablemos de tarificación, os enseñaré las tarifas para que veáis las dos, como esto que os estoy hablando, al final, si tú lo pagas, pues son unos verdaderos dinerales. O sea, que eso que decíamos el otro día de 200 y pico mil euros, ¡hola! No, es que depende de la empresa, si te van la pasta que no te enteras, ¿vale? ¿Y? Muy bien, pues muy bien, chicos. ¡Hala! Lo dejamos aquí. Eso es. Recordad que tenéis grabada esto, que el pobre Alberto se lo ocurra todas las noches. Sedle fiel. Luis Francisco, apasionante como siempre. Bueno, chicos, Un saludo. lo dejamos aquí. Venga, chao. Hasta luego. Hasta luego.